Todo viajero sabe que la ida siempre es lenta y cansada, sobre todo cuando no sabes realmente qué tan lejos vas. Pero primero, ¿a dónde vamos? Hampi es el remanente estructural del Imperio Vijayanagara, un asentamiento masivo ubicado en el estado de Karnataka, India. Fundada en el siglo XIV, esta zona operó como el núcleo administrativo y comercial de una de las urbes más grandes del mundo medieval antes de su asedio y colapso total en 1565. No es un parque temático, es una extensa cuadrícula de ruinas integradas directamente en un terreno hostil dominado por monolitos de granito, donde la arquitectura dravídica se levantó a pura fuerza bruta, explotando la fuerza de la gravedad y el ensamblaje de la roca desnuda sin mortero. En la actualidad, el complejo está catalogado como Patrimonio de la Humanidad y contiene más de 4.100 estructuras remanentes que van desde templos y pabellones hasta sistemas de acueductos y fortificaciones militares. Su relevancia radica en la precisión de su ingeniería civil antigua y en su estatus de ruina viva. Mientras la mayor parte de la infraestructura de la ciudad está inactiva y destruida, complejos principales como el templo Virupaksha han mantenido sus operaciones y rituales de forma ininterrumpida durante siglos. Monolito de Sasibekalu Ganesha. Su nombre se traduce como semilla de mostaza, una referencia directa a la geometría esférica de su abdomen. A nivel estructural, la talla incluye una serpiente alrededor de la cintura que opera como un cinturón de contención, basado en la narrativa de que la deidad la usó para evitar que su estómago colapsara por exceso de alimento. Es un trabajo de pura precisión física capaz de mostrar dos planos independientes, Ganesha en la vista frontal y la silueta de su madre, Parvati, en la parte posterior. Qué desafortunado que no puedan ver el sol por la forma en la que está configurada la exposición de la cámara. Pero es algo hermoso. ¡Wow! Creo que eso sí. La cámara que lo vea. Videos acelerados hay muchos que decidí no recortar para que vean que viajar también implica moverse. Esa es la primera localización en Hampi. Además de que también quise incluir interacciones con mis compañeros de viaje y amigos, porque no habría sido una experiencia realmente completa sin ellos. En una nota aparte, si viajan con cámaras con tripié, siempre fíjense cómo rayos lo cierran. Aparentemente aquí en Hampi se libró. ¡Hijo de perro! ¡Oh! Me acabo de machucar. Ok, tengo que decir que eso está en... Eventualmente tenía que pasar. Sí, me dolió. Pero miren, estas son las ruinas. En algunas partes el audio falla un poco porque la zona es muy propensa a vientos intensos, y si no me alcanzaba ni para un jugo, muchísimo menos para un micrófono dedicado. Bueno, estamos en el punto del ocaso. Lo que sigue a continuación es el... Bueno, según esto, ¿verdad? Centauri, Triple Shrine Temple, Hemakuta Group of Temples, Rock Catalingas, Virupaksha Temple, Rishimokai Hill, and Mantapas. Así que volvemos a lo mismo. Este punto se llama el punto del ocaso. No me empiezo a imaginar por qué, pero qué desafortunado y que no hayamos podido estar aquí en el ocaso cuando se llama el punto del ocaso. Pero y más acompañado. Entonces, bueno, esta cosa se ve viejísima. O sea, viejísima. Me recuerda a la vez en la que fui a ¿cómo se llaman estas ruinas en México? Teotihuacán. Sea como sea, miren, se siente todo tan raro, casi se siente falso de lo cerca que está todo. O sea, parece que nada más pusieron una estructura tras por aquí. Obviamente no. Pero está como tan acomodadito que dices, wow. Está medio raro, ¿no? Uno de mis mentores me llegó a mencionar
que alguno de estos templos está hecho de tal manera que si colisionas con uno de los pilares emite un tono musical. Así que pues no voy a andar golpeando pilares para saber cuál es. Pero Spoiler, sí anduve buscando y ni siquiera estaban en esa zona. no sé, la neta puedo encontrar una de los que están choreando. Wow. Hay que reconocer que la mezcla de naturaleza y ruinas da un resultado bellísimo. Esta es la vista interior de acá, de eso que acabo de mencionar. Se ve como una casa creepy. Hay botellas de agua aquí. Lo que están a punto de ver es uno de los múltiples Garbhagriha, o santuario interior, en la colina Himakut. Solamente un cuarto que huele a viejo, pero tiene muchas marcas. ¿Por qué tendrá marcas? B4. No se supone que esto no debería tener eso. B2. Qué extraño. B1, B2. Ok, esto sí está medio extraño. De hecho, estaría padre una toma desde aquí. O sea, aquí está la toma. Y la vista está aún más hermosa. O sea, pues con razón hay tanta banca. Nota aparte, aunque no lo analicé mucho en su momento, sí son bancas de piedra modernas, instaladas por el Instituto Arqueológico de la India. Están cortadas en granito para intentar camuflarse con el entorno y no romper de golpe la estética visual de la ruina, pero es infraestructura pura y utilitaria. Esta madre se ve que tiene un chingo de años. Y está tirada en el piso como si nada. Algo que quiero destacar es que a diferencia de varias zonas arqueológicas, es evidente el tiempo que la naturaleza ha estado teniendo su efecto, porque aunque se le dé mantenimiento, el tamaño de esta zona arqueológica es tal que no da para mantenerlo todo totalmente tratado. ¿Qué habrá sido aquí? O sea, esto es nuevo, ¿verdad? Las bisagras de metal se ve desde acá. A saber. ¿Cuándo fue la última vez que un niño estuvo aquí? Ahora, claro que viajando con amigos, uno jamás desaprovecha la oportunidad de tomarse selfies, o en este caso fotos, porque no mamen, ¿cómo no iba a querer? Por cierto, un saludo a Mario. Siendo una ruina viva, implica que tiene interacción humana de manera constante. Eso se traduce, por ejemplo, en rituales religiosos u ofrendas, como veremos más adelante. Desafortunadamente, eso también implica riesgo y hasta vandalismo por grafitis y rayones. Ahora sí, ¿dónde estaba yo antes? Ok, creo que aquí es el punto final. El techo y todo esto. ¿Qué demonios habrá sido esto? Es más, aquí está un platito. ¿Eso es una vasija? ¡Vete a la sopa! Eso no se ve nuevo. ¡Wow! O sea, esto está abandonado todavía. ¡Wow, hermano! Está súper descuidado el lugar. Hay una vasija de sepa la madre cuántos años. Parece de barro. Bueno, eso también bien puede ser actual y aplica igual, ¿verdad? Pero les aseguro que no se ve actual. ¿Saben? Si muriera y yo fuera a terminar aquí, ¿dónde escogería? Güey. Ojalá que donde sea que estés, no haya sido este. Francamente, a mí me daría mucha paz. Sé que lo disfrutaría. Sé que sí. Y si no estás en un lugar como este, ojalá estés en uno mucho más bonito. Gracias.